Pues muchas gracias. Agradezco esta invitación. Creo que lo importante es de que el trabajo que uno realice lo exponga. Y bueno, me da mucho gusto verlos a ustedes, ver estudiantes, público en general. Y bueno, estoy abierto a todas sus preguntas. Entonces, ¿cuál es el tema? Bacterias asociadas a corales y sus aplicaciones. Entonces vamos a hablar un poco de los corales. Los arrecifes de coral se caracterizan porque tienen una gran biodiversidad. ¿Por qué? Porque estos sitios son sitios de refugio, reproducción y alimentación de las especies que viven en estos ecosistemas. Estos ecosistemas espectaculares pueden ser considerados o comparados como bosques tropicales debido a lo colorido que están, esa tridimensionalidad, esa gran biodiversidad que presentan. ¿Cuáles son los servicios que nos pueden proporcionar? Protección de costas y mantenimiento de playas, recreación y turismo, ciclos biogeoquímicos, pesca y alimentos, y también se ha encontrado que estos corales pueden ser de interés médico y biotecnológico. Pero la plática de hoy se va a centrar en aquellos microorganismos que viven en los corales. Vamos a centrarnos principalmente en las bacterias. Pero antes de eso, les tengo que comentar de que en los corales existen protistas, existen zooxantelas y existen arqueobacterias, bacterias y hongos y virus. Seguramente ustedes deben haber escuchado hablar de las zooxantelas o los dinoflagelados, que son aquellos organismos eucariontes que están presentes en los corales y son aquellos que le dan la coloración y también son aquellos que le dan como protección y nutrientes debido a que realizan la fotosíntesis. Por su parte están las bacterias. ¿Quién no ha escuchado hablar de las bacterias? Las bacterias por lo general se asocian a que son perjudiciales. Cuando hablamos de enfermedades bacterianas, hablamos de alguna pseudomonas o Escherichia coli, pero tienen que saber de que nosotros los seres humanos, al igual que los corales, presentan una microbiota bacteriana. Esta microbiota bacteriana es de gran importancia porque esta microbiota le puede dar muchos beneficios a los corales, como también nos dan a nosotros beneficios. En este caso, ¿cuáles son los beneficios que proporcionan las bacterias que están presentes en los corales? Síntesis de vitaminas, fotosíntesis, porque hay algunos microorganismos que generan la fotosíntesis, bacterias como las cianobacterias, mecanismos de defensa, es la primera línea de defensa, ciclos biogeoquímicos, ciclo del nitrógeno, ciclo del azufre, que son importantes para la producción de macromoléculas que necesita el coral, y el reciclaje de nutrientes, porque las bacterias son los principales descomponedores de la materia orgánica, al igual que los hongos. En este caso, cuando hablamos qué aplicaciones se ha visto que tienen las bacterias que están presentes en los corales, se ha observado que pueden ser alternativas frente a la resistencia antimicrobiana, porque se ha visto de que algunos de los microorganismos, algunas de las bacterias que presentan los corales, se pueden utilizar para la obtención de antibióticos. Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos de lo que se hace aquí en México. Es decir, las bacterias, se aíslan las bacterias del coral, se prueban contra patógenos y se han visto de que hay bacterias aisladas de corales que son capaces de inhibir a patógenos que nos afectan a nosotros. En los últimos años hay una problemática que ha surgido, que ha sido la resistencia a antibióticos. Significa de que estás enfermo, te suministran un antibiótico y resulta ser que el microorganismo que te está afectando es resistente a ese antibiótico. ¿Por qué? Porque tanto uso desmedido de antibióticos trae como consecuencia que las bacterias dañinas crean resistencia. Entonces hay que buscar alternativas. También probióticos. ¿Quién no ha hablado de probióticos? El yogur, que es interesante. Se ha visto como probiótico para peces, moluscos, en la acuicultura se ha visto, donde en los cultivos intensivos en acuicultura, un cultivo intensivo significa de que en un área pequeña, un empresario cultiva muchos peces para después venderlos. ¿Qué sucede? Que como es un área pequeña y hay muchos organismos, se pueden generar enfermedades. Y entonces lo que se ha visto de que algunas bacterias aisladas de corales pueden inhibir, en este caso, a microorganismos patógenos que pueden surgir por el hacinamiento
de peces, de moluscos en la acuicultura. También se ha visto mejora de la salud intestinal en organismos acuáticos, y esto viene muy relacionado con el punto anterior como probiótico. Probiótico es un alimento microbiano, de origen microbiano, en este caso microorganismos que al ingerirlo contribuye a la salud intestinal. También se ha observado que en corales son como defensa contra patógenos. Por ejemplo, hablamos de los vibrios. ¿Quién no ha escuchado hablar de vibrio cólera, o vibrio parahemolíticos, o vibrio harbellis, que son algunos de los vibrios que pueden generar enfermedades, pero en este caso en corales, que son muy susceptibles a esos organismos, son probióticos para aumentar la resiliencia en arrecife. De eso les voy a mostrar posteriormente un trabajo de unos colegas colombianos que conocí en el último Congreso Panamericano sobre algo que queremos hacer aquí en México, y también en la restauración de ecosistemas coralinos, porque les quiero comentar de que cuando el coral está, hay un coral nuevo que es en forma de larva, el coral, y el coral a la hora de asentarse, ese coral, esa larva de coral tiene una microbiota, y este coral que ya existe, por medio de señalización celular, por medio de señalización por el quorum sensi, estas bacterias que están aquí pueden decirle a la larva: ven para acá, que este lugar está adecuado para que te puedas reproducir y asentar. Es un mecanismo que utilizan muchas las bacterias, y en este caso los corales. Entonces, también en la industria, en los bioprocesos, se ha visto en la producción de enzimas marinas termoestables y halotolerantes. Termoestables significa enzimas. La gran mayoría de las enzimas son proteínas, y las proteínas por las temperaturas se pueden desnaturalizar, y se han visto de que se han obtenido que algunas bacterias son capaces de producir enzimas que son estables a las altas temperaturas. Me viene de pronto una bacteria, una enzima que se utiliza mucho en la biología molecular, la Taq polimerasa. La Taq polimerasa es obtenida de un microorganismo marino de termófilos acuáticos, es decir, aquí lo vemos. También aplicaciones en la bioremediación. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en Cuba de bioremediación, sobre todo en derrames de petróleo, donde teníamos un stock de bacterias que habíamos investigado previamente, que esas bacterias eran capaces de degradar los derrames de petróleo. Y degradación de contaminantes marinos e hidrocarburos, que viene muy de la mano con la bioremediación. Entonces, en los últimos años se ha hablado mucho de los probióticos. Se ha visto que ante la enfermedad de los corales, que tienen tanta importancia comercial, los probióticos están creando gran relevancia. ¿Qué son los probióticos o los microorganismos? Se llaman los microorganismos beneficiosos para los corales, o probióticos pueden mejorar la resiliencia de los corales contra factores estresantes en ensayos laboratorio. Casi todo se ha hecho en laboratorio. ¿Y qué significa resiliencia? Una palabra que se habla: yo soy una persona resiliente. ¿Qué significa eso? Eso significa de que ante un estrés, una perturbación, un daño, tú eres capaz de recuperarte. Que si eres resiliente, es que eres capaz de recuperarte. ¿Me explico? De salir del bache. Entonces, para no aburrirlos, vamos a hablar un poco de cómo es que nosotros hacemos el trabajo de campo. Este es un coral. A este coral nosotros le tomamos con un hisopo estéril, tomamos muestras, las sembramos en placa. Después de las placas, de las colonias que salen, que ahorita les voy a mostrar otra foto, se le hace actividad antibacteriana frente a patógenos, y después que se hace aquellas que dan el halo más grande, se seleccionan las mejores, y después que se seleccionan, se hace un consorcio. Un consorcio bacteriano significa grupo de bacterias. Por ejemplo, cuando hablamos de bacterias benéficas, no es solamente una bacteria benéfica, sino hablamos de un grupo de bacterias benéficas. ¿Me explico? Es decir, que cuando se hace un experimento, tú tienes 100 bacterias. De esas 10, 100 a 10 que son buenas. De esas 10, tú tienes que ver cuáles de esas 10 se puede hacer como una mezcla y que son capaces de inhibir el patógeno en cuestión. Entonces, vamos a hablar de lo que hemos hecho aquí en México. Soy investigador del Laboratorio de Microbiología, pero colaboro con el Laboratorio de Ecología, Conservación y Taxonomía, y tenemos diferentes proyectos de investigación. Por ejemplo, este proyecto de investigación, casi todos los proyectos los hemos desarrollado en el Pacífico Central Mexicano. ¿Cuáles son los lugares que hemos buceado? Isla Isabel,
Islas Marieta, que se encuentra acá, que me habían preguntado, también Bahía Chamela, Punta Pérula, Bahía Coastecomate, Bahía Cenicero y Bahía Santiago, que todo eso es en Manzanillo. Esos son los lugares que hemos buceado. En estos lugares hemos hecho toma de muestras. Aquí observamos cómo es que tomamos las muestras. Es buceando, podemos bucear a 5 metros, a 10 metros, tomamos las muestras. También podemos bucear con hisopo o tomamos las muestras directamente. Estas dos fotos son en el Caribe, cuando estuve hace 2 años en el Caribe, y estas 2 fotos son en el Pacífico. Esto es corales Acrópora palmata, coral cuerno de alce, y este es Posilopora damicornis y verrucosa, que son corales ramificados. Los corales ramificados del Pacífico son diferentes a los corales ramificados, y bueno, ahí vemos fotos tomando las muestras. Bueno, ya tomamos muestras. ¿Cómo se siembran las muestras en microbiología? Por si alguno no recuerda eso o no conoce, porque estamos aquí también para aprender, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos la muestra. Después que tenemos las muestras, tomamos con un hisopo del coral muestras. Después estas las trituramos, hacemos un concentrado con agua con sal estéril, se siembra la muestra y sale todas estas bolitas. Cada bolita, eso es una colonia de bacterias. Después seleccionamos una colonia de bacterias, se siembra por estría para que nos queden todas iguales y se criopreservan en nitrógeno líquido para trabajo futuro. Así es como se hace el trabajo de microbiología. Se toma la muestra, todo eso es de manera en esterilización. Este es un trabajo que publicamos hace 2 años. Este es mi postdoctorante, que se llama Elizabeth Ávila Castro. Y bueno, estos son algunos de los investigadores de los que estamos involucrados. Y aquí ellos hicieron evaluación de la actividad antimicrobiana de Bacillus australimaris y pseudopteromonas asociadas al octocoral Leptococcus alba. Me dicen, bueno, ¿qué cosa es eso? Bacillus y pseudopteromonas son bacterias que ellos aislaron de un coral, de un octocoral, una esponja que se llama Leptococcus alba. Este coral tiene la característica de estar en zonas profundas. Es decir, que para bucear tenemos que bajar aproximadamente unos 30 metros o 40 metros para tomar muestra de este hermoso coral. Tomamos muestras y las muestras las tomamos en el Parque Nacional Marino de los Arcos, que apenas se está repoblando porque hace unos años, debido al blanqueamiento, se perdieron todos los corales que había ahí. Apenas se está recuperando, pero había Leptococcus alba porque está bien profundo. Y bien profundo, nadie va a hacer daño en las profundidades. Los daños siempre se hacen en los lugares someros. Entonces, en ese caso nosotros hicimos pruebas de actividad, hicimos pruebas biológicas entre estas 2 cepas, Bacillus y Pseudopteromonas. Bacillus es una bacteria gram positiva, crece muy rápido, y Pseudopteromonas es gram negativo y es de lento crecimiento. Pero queríamos ver si esta bacteria nos servía para algo. ¿Ok? Usted sabe que a veces le invitamos, ¿para qué sirve eso? Vamos a ver para qué sirvió. En este caso nosotros hicimos el estudio con patógenos humanos, es decir, patógenos que nos afectan a nosotros. ¿Cuáles fueron? Escherichia coli, que no he escuchado Escherichia coli, Listeria monocitógene, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, es decir, bacterias que son patógenas. Y también hicimos pruebas con algunas bacterias con la finalidad. Recuerden que al final tú haces investigación, pero al final tú quieres también a la investigación sacarle provecho, ¿sí o no? Y vamos a ver si sacamos una patente o algo bueno de aquí. Y queríamos ver si había algunas bacterias interesantes con la finalidad de estas bacterias emplearla para hacer algún probiótico. Contra Listonella anguilarum, Streptococcus, Vibrio campelli, Vibrio harbelli, Vibrio parahemolíticos y Vibrio diabéticos. Hicimos esas pruebas y vamos a ver qué salió. Aquí vemos esta tabla, que no los voy a atiborrar con esta tabla, donde se observó de que estos microorganismos, el más significa que inhibió, en este caso que inhibió el crecimiento de estos microorganismos. Y se vio, todos esos signos más significa que el microorganismo fueron diferentes pruebas. Les explico.
cuando se hace un artículo científico sobre actividad antibacteriana, tú no puedes utilizar solamente un método. Tú tienes que utilizar varios métodos para que compares. Y observamos que en efecto las bacterias, estas dos bacterias inhibieron el crecimiento de algunos, Listeria monocytogenes, Vibrio campelli, Listonella anguillarum, Streptococcus, es decir, que estos microorganismos inhibieron el crecimiento, es decir, que estos microorganismos tienen una potencialidad porque son capaces de inhibir algunos de los patógenos obtenidos, es decir, que los resultados fueron muy interesantes. También tenemos este estudio que es de la maestra Eva, que fue determinación de la actividad antimicrobiana en bacterias asociadas a los corales Pavones gigantea y Polites panamensis y en sedimento, donde trabajó con estos corales, los mismos sitios de muestreo. Ya somos especialistas, entonces ya con esto ya podemos ir a los sitios, a bucear con los ojos cerrados en estos sitios. No, mentira, no, siempre hay que ver porque si no te agarra una corriente. Entonces, en este trabajo, esta investigadora tuvo excelentes resultados. Ella fue al Sisymar para trabajar con microorganismos, Escherichia coli, microorganismos patógenos de peces y también de patógenos en camarones. ¿Por qué? Porque el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, el Sisymar, del Instituto Politécnico, en este caso sí le importa los patógenos marinos, sobre todo que afectan a la acuicultura. Y observamos aquí vemos, este es el halo de inhibición, estas son las cepas aisladas, y esto amarillo que ustedes ven aquí, significa que tú siembras el patógeno. Ese halo de inhibición significa de que tu microorganismo es capaz de inhibir el crecimiento. Es decir, eso significa positivo. Y usted lo que hace es que en este huequito, usted agrega el microorganismo marino, el microorganismo suyo, el microorganismo que aisló del coral, usted lo agrega aquí. Y a las 24 horas se ve si produce o no halo. ¿Qué resultados tuvo esta investigadora? Estas son fotos reales para un futuro paper. Todos estos son halos de inhibición. Aquí se ven, por ejemplo, ISA significa Isabel, M significa Marieta, CEU, Cuastecomate. Es decir, que observó que algunas bacterias de estos corales fueron capaces de inhibir el crecimiento de algunos de estos patógenos. Ese número significa el diámetro del halo de inhibición, es decir, que debe ser este halo que está aquí. Es decir, que sí se observó de que estos microorganismos sí tenían la capacidad de inhibir. Entonces, hasta ahora que hemos visto, bueno, las bacterias son capaces de inhibir a patógenos, tanto humanos como acuícolas. ¿Qué proyecto estamos haciendo? Esta es una alumna mía de maestría del CUPA que está trabajando con bacterias asociadas a corales blanqueados y no blanqueados, y en este caso ella está trabajando con 572 bacterias. Apenas ha trabajado 100 en lo que va del curso y ha encontrado menos 5 interesantes. Y bueno, está en proceso de ejecución esta tesis. Y bueno, las fotos de hoy, que tómate para tomarte una foto para la presentación, y está muy motivada, apenas está en primer semestre de la maestría y los resultados son interesantes. Esta es de una tesis, esta es de un estudiante que está trabajando con 164 cepas, es del Instituto Politécnico, está trabajando con una especie de erizo que se llama diadema mexicana. Esta es la especie más abundante que podemos observar en las costas del Pacífico Central Mexicano, que el Pacífico Central Mexicano, esta zona es Nayarit, Jalisco, Colima, también incluye las costas de Michoacán, y está trabajando y está observando si inhibe el crecimiento de estas 164 cepas, inhibe el crecimiento del diadema mexicano, porque el erizo más abundante en el Caribe mexicano, es decir, en el Atlántico, se llama diadema antillanum, es decir, son especies diferentes las abundantes. Este es otro trabajo, esta es una tesis de licenciatura, que es potencial antibacteriano de consorcios bacterianos aislados del erizo Toxonotus roseus, que en este caso, este es un erizo que también tiene gran abundancia en el Pacífico, y ella está trabajando con 139 cepas. Entonces, como conclusión de esta presentación es que los corales son una fuente valiosa de moléculas bioactivas, contribuyen a la salud y conservación de los arrecifes porque estamos aislando bacterias que protegen a los corales, lo que le estamos dando aplicaciones
a aplicaciones tanto para humanas como para la acuicultura. Es decir, estamos tratando de ver qué servicio nos puede brindar las bacterias que aislamos y también potenciales aplicaciones en medicina, biotecnología e industrial. De hecho, estamos trabajando con un instituto del petróleo con la finalidad de ver si algunas de las bacterias que se aíslan de estos organismos pueden utilizarse para degradar petróleo. Recuerden que los derrames de petróleo son accidentes que a veces ocurren con mucha facilidad y se pueden utilizar microorganismos para que lo degraden. En el caso de salud y conservación en la medicina y la biotecnología, sobre todo nos estamos enfocando en la acuicultura. Entonces, eso es lo que les tenía preparado. Momento para preguntas, para que todo quede claro, ¿ok?